paz de Cristo, hermanos. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por un día más de vida, por la salud, por mi familia, por mi esposo, por el trabajo de mi esposo, por todas las bendiciones, por el clima, que aquí donde yo vivo el clima es muy agradable, no hace calor. Todavía en las tardes tenemos que ponernos un suéter y muy temprano también. Le doy gracias a Dios por su palabra, por tanto amor y tanta misericordia, por sus dones que nos da, por esa misericordia, ese favor inmerecido que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un breve mensaje de la palabra de Dios, esperando que sea bendición para su vida. Y si así lo es, le pido que lo comparta. Amén. Empezamos. Bueno, pues empezamos. El día de ayer estuve estudiando mucho la palabra de Dios. Estoy muy contenta por ese privilegio que me da el Señor de estudiar, de meterme en el estudio, ya que es una pasión que yo tengo, gracias a Dios. Y estuve leyendo un poco sobre el libro del profeta Jonás. El libro del profeta Jonás, pues es diferente a los demás profetas de la Biblia. Este libro o pequeño libro consta solamente de 4 capítulos, y el libro de Jonás, viéndolo de una manera teológica, es una narrativa del profeta, de la vida del profeta. Se cree, según los historiadores, que el mismo profeta Jonás escribió este libro de sus vivencias. Bueno, pues les decía que este libro habla sobre las vivencias y todas sus características y todo lo que le pasó a este profeta. Amén. Al profeta Jonás. El profeta Jonás es mencionado en Segunda de Reyes 14:25, y es el profeta que vivió en el reinado del rey Jeroboam II, en el año de 785 antes de Cristo. Amén. Y se especifica del profeta, pues ya les dije que el profeta Jonás como autor entre los años 793 y 758 antes de Cristo. Fíjense qué importantes todos estos datos, ¿verdad? El profeta tenía orgullo y no quería obedecer la voz de Dios, y no le quedó otra más que hacer. El Señor enviaba a Jonás a Nínive. Este lugar es lo que ahora vendría siendo la región de Irak. Y ahí vivía un pueblo que era enemigo del pueblo de Israel. Y el Señor mandaba a Jonás a que les predicase, a que les hablase. Y como eran enemigos de Israel, Jonás no quería obedecer ese mandato que el Señor le hacía, porque pues él era del pueblo de Israel también. Amén. Entonces Jonás no quería, se resistía a obedecer el mandamiento del Señor, y como les dije con anterioridad, no le quedó de otra más que obedecer la voz del Señor. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esto usted lo puede leer en Jonás 1 y 2. Dios es el creador de todo el mundo y de todas las personas del mundo. Amén. Él ama a todas las personas, Él nos ama. Y quiere el Señor que todas las personas sean liberadas del poder de Satanás, del pecado, de la muerte. Dios no solo envió profetas, un profeta es un mensajero, y Dios mandó profetas a Israel y a Judá para enseñarles sus caminos y advertirles, amén, del juicio que enviaría por sus pecados.
También el Señor mandó a otros profetas, a otras naciones, amén. Los que vivían en Nínive eran asirios, amén. Estos eran enemigos de los israelitas. Jonás no quería llevar el mensaje a las personas de Nínive porque no quería que ellos se arrepintieran. Amén. Y que se salvaran del juicio de Dios. Así que Jonás desobedeció la voz de Dios. Como le caían mal los asirios, porque sabían que eran los enemigos de su pueblo, no quería. Decía, yo no quiero que ellos conozcan el mensaje y se arrepientan porque ellos son nuestros enemigos. ¿Cómo es posible que ellos también puedan ser salvos? ¿Cómo es posible que cayéndome tan mal los asirios yo tenga que ir a predicarles, tenga que amarles y compartirles el mensaje? ¿Pero qué hizo Jonás? Huyó de la presencia del Señor, de la presencia de Jehová. Y se fue a Tarsis, descendiendo a Jope, dice la palabra de Dios. Y pagando su pasaje, entró en una nave que iba ahí, un barco que iba pasando, para irse con ellos a Tarsis, para huir de la presencia de Jehová. Esto lo puede leer en Jonás 1:3. Jonás no quería llevar el mensaje a los enemigos de los israelitas. ¿Por qué? Porque no entendía el amor de Dios. Quizá Jonás odiaba al pueblo de los asirios, porque los asirios eran perversos y estaban sumidos y hundidos en delitos y pecados. Y Jonás quizás se sentía tan santo que no quería ir a predicar. Y en su ignorancia Jonás trató de huir, olvidándose de que la presencia de Jehová, la presencia del Señor está en todo lugar. Y cuando iba en el barco, el Señor permitió una gran tempestad. Y el barco donde iba Jonás estaba a punto de hundirse. Entonces los marineros que llevaban a Jonás le preguntaron, ¿tú no sabes acá a causa de qué o por qué es esta tormenta? Y Jonás, reconociendo su pecado y su desobediencia, les dijo, pues si me agarran y me tiran por la borda y me echan al mar, quizás la tempestad acabe, porque yo vengo huyendo de la presencia de Jehová. Bueno, le voy a corroborar como dice. Entonces dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Y qué oficio tienes y de dónde vienes? Jonás le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Jonás 1 del 8 al 9. Tiene que ir corroborando las citas bíblicas, amén. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron. ¿Qué pasaría por la mente de Jonás? Quizá pensó que moriría, ¿verdad? Cuando lo arrojaron al mar. Pienso yo que estaba en un lugar profundo donde lo arrojaron. Y ha de haber pensado, Jonás, ya la hice, ya me deshice de la obligación que tenía de ir a predicar a Nínive. Pero el Señor tenía preparado un gran pez. Muchas personas o predicadores dicen que fue una ballena, la Biblia no lo especifica. La Biblia solamente habla de un gran pez. Un pez que se tragó a Jonás por desobediente. Imagínense qué sentiría Jonás al encontrarse en aquella oscuridad, aquella hediondez dentro del pez. ¿Cómo se sentiría por estar en pecado y en desobediencia contra Dios?
Mire, mi querido amigo, Dios creó todas las cosas desde el principio. No hay nada difícil y nada bajo el cielo y debajo de lo más profundo de la tierra que no se sujete a la voz de Dios. Amén. El Señor puede controlar el mar, el viento, los animales, etc. Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches y no podía liberarse por él mismo. El desamparo de Jonás es similar a nuestra condición como pecadores. Tampoco podemos liberarnos nosotros mismos del poder de Satanás, del pecado que controla nuestra vida, ni del juicio de Dios. Solamente Dios puede liberarnos. Solamente Él, amigos. Amén. Y esto que acabo de platicarles, usted lo puede corroborar en Jonás 1:17. Amén. Y mandó Jehová al gran pez a que vomitara a Jonás en la tierra. Después del gran susto de 3 días y 3 noches, el Señor le ordenó al pez que fuera y vomitara a Jonás a la tierra. Amén. Jonás se arrepintió y le rogó al Señor para que lo librara. Amén. El Señor salvó a Jonás de morir dentro del pez. Dios es el Salvador de todos, amigos y hermanos, de los que en Él confían y los que admiten que no pueden escapar de su justo juicio, porque Dios es santo y Dios es fiel, Dios es perfecto. Y el resto de la humanidad, todos nosotros somos pecadores. Amén. Corrobórelo en Jonás 2:10. Y se levantó Jonás después de aquel sustazo que se dio, y conforme a la palabra de Jehová, se decidió obedecer, hacerle caso al Señor. Era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. La gente de Nínive creyó en el mensaje de Dios dado a través de la voz de Jonás, y el pueblo empezó a escuchar aquel mensaje, aquella palabra de salvación, y comenzó a arrepentirse de su sucia vida y de sus negros pecados. Querido amigo, querido hermano que me escucha, déjeme comentarle esto. Dice la palabra de Dios que los profetas se sujeten a los profetas de la Biblia. Esto quiere decir que si lo que está hablando el nuevo profeta de este tiempo está en contra de lo que dice la palabra de Dios, entonces el tal profeta es falso y puede hasta morir. Por eso debe de sujetarse a la palabra de Dios. En este tiempo el Señor ha levantado profetas, gente que quizás es considerada no digna para llevar un mensaje, una palabra de Dios. Gente a la mejor vil, menospreciada, sucia delante de los ojos de otras personas. Pero aún así, el profeta tiene que cumplir con la voz y el mandato de Dios, pase lo que pase. Querido amigo, quiero compartirle este mensaje y quiero decirle lo siguiente. Dice la palabra de Dios que los profetas se sujeten a los profetas de la Biblia. Que si lo que el profeta está predicando o está diciendo está en contra de lo que dice la palabra de Dios, el tal profeta debe de morir y es un falso profeta. En este tiempo Dios ha levantado personas con el don de profecía para que sea de edificación y de beneficio para la iglesia. Muchas veces esos profetas podemos ser a lo mejor menospreciados, vistos en mal, pensando en que tenemos mal testimonio, que somos pecadores, falsos, hipócritas, etcétera, etcétera. Pero aún así, el mensaje tiene que ser dado. Amén.
Dios le habló a Israel y a Judá a través de sus mensajeros para enseñarles sus caminos y advertirles acerca de sus juicios sobre el pecado. Dios también envió a algunos de sus mensajeros a otras naciones cercanas a Israel. Algunos de los mensajeros de Dios más conocidos son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc. Los profetas de Dios le dijeron a todo el pueblo donde fueron enviados que se arrepintieran, que destruyeran sus ídolos, ya que muchos de estas personas del pueblo de Israel iban al templo a adorar, adoraban a Dios, pero también tenían sus ídolos y les daban un culto y una honra. Y esto es algo que el Señor reprueba. El Señor es el único Dios verdadero y Él no va a compartir su honra y su gloria con nadie más. Se escucha orgulloso, egocéntrico, pero tengamos mucho cuidado. Dios es único, Dios es santo y Él es fiel. Y nosotros no podemos proferir palabra, ni siquiera un pensamiento en contra de su voluntad ni sus designios. En una ocasión yo leí en la Escritura que Dios salvó a unos hombres de Dios a través de una mujer que era prostituta, era una ramera. Entonces, Dios puede usar también cualquier medio para dar un mensaje, una advertencia. Dios le puede advertir a usted a través de un animal, ya que vemos también un ejemplo de la burrita de Balaam. Dios puede hablarle a través de las piedras, de una prostituta también. El trabajo de los profetas era advertirle a Israel acerca de los estatutos y los mandamientos y la ley de Moisés. Amén. Ya que ellos se basaban, de ahí viene la palabra de Dios, del pueblo de Israel. Y de Moisés, que a Moisés le fue entregada los mandamientos y lo que serían las reglas de santidad, etcétera, etcétera. Y el profeta es lo que hace, advierte, va y da una palabra dada por Dios a determinada persona. Ya la persona sabe pues si la acepta o no la acepta, amén. Pero es preferible ser apedreado, aserrado, azotado, desterrado, corrido, despreciado. En una ocasión, Gad le trajo una palabra muy fuerte y muy tremenda al rey David. Y el rey David, estando tan triste por el mensaje que le dieron, le contestó al profeta. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en las manos de los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres, los seres humanos, no tenemos piedad cuando estamos enojados. Lastimamos, herimos, actuamos de acuerdo a nuestro dolor. Amén. Pero qué bueno y gracias a Dios que Él no piensa como nosotros. Y su misericordia es nueva cada mañana. Los profetas le declararon al pueblo que debía de arrepentirse o Él los castigaría. Él enviaría a sus enemigos para que pelearan en su contra y los conquistarían. Los llevarían cautivos hacia tierras extranjeras. Amén. Los israelitas serían esclavos de sus enemigos, aquellos enemigos que hablaban idiomas que ellos no conocían. Por eso el Señor en su misericordia les envió profetas para darles mensaje, para advertirles, para mostrarles, para hacerles ver que estaban mal. Y muchos de los que recibían el mensaje los recibían a bien y muchos lo tomaban a mal. Entonces, para eso Dios
Para eso Dios en su misericordia dio esos dones de profecía a los profetas. Y no era fácil. No era fácil llevar un mensaje. A Juan el Bautista por profetizar le cortaron la cabeza. Al profeta Elías por llevar el mensaje, después tenía que andar huyendo, escondiéndose de la perversa Jezabel. A muchos profetas los asesinaron, los cortaron, los aserraron. Pero en este caso, el versículo anterior lo voy a voltear y voy a decir ahora: yo prefiero caer en las manos del hombre y que no me crea y que rechace el mensaje. Porque yo no puedo renunciar, amigo y hermano que me escucha, a llevar la palabra de Dios. Como dije y he dicho siempre, yo soy una mujer pecadora que cometo muchos errores. No digo ya no voy a pecar porque soy carne, porque soy falta delante de Dios. Muchas veces uno por sus necesidades comete errores. Por cargas, por cruces que uno tiene que llevar. Pero pese a lo que sea, el mensaje tiene que seguir siendo dado. Sea aceptado o no. Sea vituperado o no. Uno tiene que llevar el mensaje de la palabra de Dios. Así que mientras tenga vida, si el Señor me lo permite, y me dé vida, tengo que hablar. Tengo que hablar. Me crean o no. Así que como el profeta Jonás, te profetizo y te digo que el Señor Jesucristo viene pronto, que tienes que arrepentirte de la vida que estás llevando. Tienes que aceptar al Señor como tu Salvador. Tienes que renunciar a todo lo que no sea Dios, porque Dios es uno. Y tienes que arrepentirte. Quizá te caiga mal este mensaje, quizá no te agrade. Quizás tú digas: ¿quién es esa mujer que me trae esta palabra? No es digna. Y estás en todo tu derecho de pensar lo que tú quieras. Para eso tenemos un libre albedrío. Pero mientras tenga vida y aunque me caiga y vuelva y me levante, aunque sea lo que sea y pase lo que pase, tengo que seguirte predicando. Tengo que seguir trayéndote el mensaje por amor, porque te amo. Por eso tengo que decirte las cosas, porque te amo. Dios sabe. Dios no puede ser burlado. Dios nos conoce por dentro y por fuera y Él sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y Dios es el que juzga por dentro y por fuera y analiza nuestro corazón. Y sabe de las cosas que muchas veces tenemos necesidad. Y sabe que caeremos, que pecaremos. Pero ahí está para levantarnos. Amén. ¿Saben una cosa, amigos y hermanos? Mientras estemos en esta carne, en este edificio de carne, estamos propensos a pecar. Y el hecho de que uno dé la palabra no quiere decir que uno esté juzgando. Porque cuando uno estudia y cuando uno se ha entregado al Señor, uno reparte la palabra sabiendo y diciendo, como dijo el apóstol Pablo, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La palabra es como un cuchillo que corta. Y primero, antes de darla, nos corta a nosotros y nos redarguye y nos permite analizarnos. Y permite ver esa condición humana tan mala que tenemos, que nos hace tan indignos de Dios.
Que mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchas, la palabra de Dios, qué bueno que es dada, qué bueno que duele, qué bueno que redarguye. Porque mientras estemos en este cuerpo de carne vamos a seguir pecando. Pero qué bueno que haya gente que se anime, que tenga valor. Siquiera cuando menos uno se salvara a través de este mensaje, que muchas veces no es uno digno de dar, no es digno de predicarlo, porque Dios es santo y es puro. Pero si solamente uno se arrepintiera y se salvara, gloria a Dios. Además dice la palabra de Dios que la ley y los profetas se resumen a amarnos unos a otros. Que aunque el profeta Jonás, Daniel, Ezequiel, Jeremías y todos aquellos santos profetas de la antigüedad no van a bajar o no van a subir de la tierra donde estén enterrados sus esqueletos, sus osamentas, a predicarte que te arrepientas. Aún en este tiempo el Señor ha puesto personas que te lleven el mensaje, aunque tú las consideres indignas y faltas y pecadoras. Aunque tú consideres que ese espíritu no es de Dios, todavía hay profetas en este tiempo. Porque ¿de qué sirve que el Señor le dé dones a los hombres y la boca del profeta esté cerrada y después tenga que darle cuentas a Dios? Amén. Y que desde el fondo de mi corazón te digo que te amo. Te tengo en autoestima más por mucho sobre encima de mí, porque dice la palabra de Dios, y así debemos de vernos. Aún al más pequeño de ustedes lo veo muy por encima de mí. Yo me considero una sierva de Dios, quizá la más pequeña de todas. Te comparto esta palabra de Dios desde el fondo de mi corazón, deseando que sea de bendición para tu vida, de que te arrepientas de tus malos caminos, que busques al Señor mientras pueda ser hallado. Y te invito a que abras tu corazón y que le preguntes al Señor si este vaso está hablándote la verdad o no. Bendiciones.